Buenos días, quien les habla es Gabriel Uribe, estudiante de la Universidad Católica Sede Sapiencia de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. En esta oportunidad vamos a hablar y vamos a disertar sobre definiciones persuasivas. Eh, los integrantes del grupo son Atanasio Vázquez Mariano, Carrillo Marcos Elsi, Guamán Atanasio Luis Alberto Jesús, Salinas Hilario Denis Gracie y Uribe Peña Gabriela. Ahora hablaremos sobre las definiciones persuasivas. Es una técnica que modifica el significado conceptual de una palabra. Su descripción es objetiva, sin alterar su significado emotivo hacia las emociones o actitudes que evocan. Uno de sus objetivos de esta definición es redirigir los intereses o actitudes de las personas mediante el lenguaje. Un ejemplo para ello sería la palabra cultura. En el texto originalmente se refiere a ser ampliamente leído, pero fue redefinido por sensibilidades imaginativas, ya que cambiar su valor es su valor social. Un ejemplo más claro de esta definición sería una publicidad que puede persuadir a las personas para que compren un producto o otro. Si hablamos de alguna de las características de esta definición, sería la doble componente, que es conceptual, que es el que cambia la descripción al término. Tenemos al emotivo, que mantiene las asociaciones emocionales positivas o negativas. Otra característica es uso de la palabra clave, como el término que ya sea verdadero, real o auténtico, ya que da la autoridad la definición. Un ejemplo de ello sería: la verdadera libertad es ser prisionero. Una estrategia que también es una de las características sería la vaguedad conceptual, ya que facilita el cambio aprovechando el significado más ambiguo. Si hablamos también de persuasiones implícitas, es influir sin que el receptor sea consciente. Por ejemplo, el hogar. Uso promotores inmobiliarios para evocar emociones. Un ejemplo a esto sería la cultura, de conocimientos del artes o sensibilidad imaginativa. Otro ejemplo sería el poeta, que es crítico, en uno crítico del siglo XIX que influye como Alexander Pope para desvalorizar su obra. En términos éticos tenemos a caridad, que redefine como dar comprensión o no solo dinero. En casos cotidianos que utilizamos mayormente nosotros, diferenciamos entre hogar. Como se dijo un momento, hogar lo utilizan los promotores inmobiliarios, pero mayormente todos lo decimos casa. Esto evoca un sentimentalismo, ya que fue por Field. También tenemos a Mika como efuismo, ya que también se le conoce como concubina. También tenemos una consecuencia o importancia en la filosofía. Según Stevenson, critica que el uso inadvertido que genera unas confusiones en debates éticos o teóricos. También tenemos la vida cotidiana, como en el marketing. Como se dijo, también el uso emotivo para manipular percepciones. Como ejemplo, tenemos la publicidad. En la política, la ratificación es la libertad o justicia para legitimar agendas. Uno de los riesgos tenemos la manipulación de actitudes sin debatir racional. También tenemos la pérdida de claridad conceptual en discursos públicos. Siguiendo con esto, también tenemos a las definiciones persuasivas o cambios de intereses, ya que es analizar como ciertas definiciones a lo lejos neutrales, ya que esto busca redirigir los intereses del oyente, que mantiene un tono emocional de las palabras como alterno de su significado conceptual, como Stevenson lo denomina en fenómenos como definiciones persuasivas, ya que eso lo vemos mayormente en la televisión o lo oímos, ¿no? Una de las publicidades para comprar algún producto. ¿Qué son y cómo operan la definición persuasivas? Una de las definiciones centrales a todo esto es una persuasiva redefinida, que el significado es conceptual de una palabra sin modificar su carga emotiva para guiar las actitudes receptoras. Un ejemplo clave a esto es redefinir la cultura del conocimiento artístico, sensibilidad imaginativa, manteniendo su prestigio emocional. Uno de los lados a esto es que se induce a admirar una cosa y despreciar a otra, sin que el receptor perciba el cambio racional. Muy bien, continuamos entonces con la importancia de las definiciones persuasivas en la filosofía. En las filosofías, esta persuasión se usa para aclarar,
también influyen en cómo valoramos conceptos. Ejemplo, cuando se redefine la temática realidad, Dios y justicia. A continuación, le voy a mostrar los siguientes ejemplos para tener claro en cómo se redefine una de estas temáticas. Por ejemplo, Spinoza sobre Dios redefine Dios para alejarlo del antropomorfismo. Desvía la admiración hacia la sustancia. Usa la carga emotiva para persuadir, ¿no? Eso es lo que nos dice Stevenson en cuanto se refiere a Spinoza sobre la temática Dios. Ejemplo 2. Platón, cuando habla sobre la justicia, en la República redefine la justicia para dignificar su sistema de clases. Usa esta temática de justicia como término laudatorio, o sea, alabatorio, ¿no? Y el ejemplo claro es la definición persuasiva. Pasamos a la siguiente, por favor. Ya. Entonces, en filosofía, la persuasión es una palabra muy común en filosofía. Moldean discusiones y redirigen intereses, ayudan a entender cómo se disputan y transforman conceptos, y para esto es necesario distinguir entre la persuasión y la demostración racional. ¿Qué quiere decir esto? Que la persuasión busca cambiar las actitudes, intereses y valoraciones de las personas mediante el uso de términos con carga emotiva. Y aquí subrayar esto de la carga emotiva, ¿por qué? Porque modifica su significado conceptual sin alterar su fuerza emocional. En cambio, la demostración racional busca establecer verdades mediante el razonamiento lógico y evidencia, sin depender de la carga emocional de los términos, de cada temática que se quiera introducir o de cada palabra que se le pueda dar énfasis para nosotros persuadir o de alguna manera poner en el podio el concepto o la palabra que queremos decir o convencer. Porque no es igual, por ejemplo, decir Dios mediante mañana estemos en clase, ¿no? Y a decir, por ejemplo, Dios ha cambiado mi vida, ¿no? Entonces el tono, el énfasis que se le pone, el énfasis emotivo, esta carga emocional conforme se dice las palabras temáticas que queremos decir o explicar, va a depender de esta carga emotiva para diferenciarla de una demostración racional de una persuasión. Muy bien, entonces continuamos. Bueno, persuasivas son aquellas que reafirmen el significado conceptual de términos cargados emocionalmente, como justicia, poesía y Dios, para dirigir o cambiar los intereses, simpatías o rechazos de oyente, manteniendo intacto su significado emotivo. Puede pasar a la otra página, por favor. El concepto. No son análisis neutrales ni puramente descriptivos, sino herramientas retóricas que orientan actitudes y debates en la filosofía. Este fenómeno explica por qué muchos desacuerdos no son solo sobre hechos, sino también sobre qué sentido el valor asignamos a las palabras, haciendo que la persuasión se disfrace a veces de demostración lógica. La otra página. Continuando con la exposición, dentro del capítulo 5 es sobre la naturaleza y función de las definiciones persuasivas. Stevenson define, no siempre indica que son neutras. Esto quiere decir que buscan influir en actitudes y emociones, en la cual va a generar una respuesta ya sea favorable o desfavorable. Se usa muchísimo en lo que es en la política, en los debates los sociales e incluso también está dentro de lo que es en las conversaciones cotidianas. Asimismo, Stevenson hace una distinción de estas definiciones, una definición informativa y persuasiva. Cuando hablamos de definiciones informativas, también lo decimos como una definición descriptiva. Significa que una palabra sin intentar influir en lo que sentimos o pensamos sobre ellos. Y cuando hablamos en una definición persuasiva, es decir, que se debe aplicar, de buscar influir tanto emocional o moralmente en las personas. Puede tener una carga valorativa, usar palabras o enfoques que van a generar una empatía o quizás llegar un rechazo, ¿no? Esto que aparezca en un argumento directo.
Siguiente, vamos a ver lo que es con respecto al ejemplo, ¿no? Que utilicé con la palabra protesta, ¿no? Protesta en su significado o una definición neutral significa una manifestación pública de desacuerdo con una decisión o situación. A la misma vez, esta definición persuasiva puede ser tanto positiva como negativa. Si hablamos protesta de forma positiva, vendría a ser un acto valiente mediante el cual los ciudadanos defienden sus derechos. Y una definición negativa, cuando protesta, indica una acción desordenada de grupos radicales que van a intentar contra la paz social. Esto quiere decir que esta palabra, esta definición puede generar una emoción o puede ser de admiración o rechazo. Siguiente. Asimismo, Stevenson utiliza algunas técnicas para poder cómo definir esta definición, ¿no? Puede ser con respecto a lo que es su mecanismo de persuasión. Dentro de ello tiene tres características importantes. Una connotación emocional, quiere decir utilizar una palabra y es emocional, ya sea positiva o negativa. Una inclusión y exclusión se define algo que se elige en qué casos debe incluir y aquellos no. Y una argumentación directa, es decir, utilizar un lenguaje de forma formal tal como se oye. Utiliza también una estrategia retórica, son formas calculadas de poder inclinar la opinión pública sin que las personas siempre se den cuenta. Al aprovechar la ambigüedad, las emociones, logrando persuadir sin tener que dar argumentos duros o racionales. Y una crítica ética, Stevenson advierte que sus propósitos es manipular sin transparencia, es decir, romper la confianza comunicativa. Propone criterios éticos como la honestidad en la intención y la claridad en la distinción entre la explicación y persuasión. Siguiente, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Usar mascarilla es un acto de respeto y solidaridad con los demás. Si utilizamos esta regla de Stevenson en una connotación emocional, la palabra respeto y solidaridad puede genera una emoción positiva. Y si fuera una definición persuasiva negativa, ¿no? Sugiere que quienes no usan mascarilla son irresponsables o quizás egoístas, aunque no se diga directamente. Asimismo, utiliza una estrategia retórica, ¿no? Dentro de ello, dentro de esta palabra, un argumento directo sería, se induce al oyente a pensar que no utilizar mascarilla es moralmente reprobable, mientras que en la ambigüedad no se detalla en el contexto. Asimismo, en una apelación emocional se apela al deseo de ser una persona responsable y solidaria. No se discuten los datos científicos en ese momento. Y como crítica, ética puede ser positivo o quizás criticado, ¿no? Positiva puede motivar a que las personas puedan cuidar y cuidar a otros, reforzar los valores como empatía y la responsabilidad. Y como una parte de crítica, generar culpa sin base técnica o científica. Finalmente llegamos a la conclusión sobre la persuasión. El autor resalta que las definiciones persuasivas, al cambiar el significado conceptual de términos con fuerte carga emotiva, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es una herramienta común y poderosa en la filosofía, pues influyen en los intereses y valoraciones de las personas mientras aparentan ser análisis neutros. Por ello, es fundamental distinguir entre persuasión y demostración racional, ya que muchas discusiones filosóficas, lejos de ser simples discrepancias conceptuales, implican también desacuerdos e intereses y actitudes, y solo reconociendo esta diferencia es posible analizar con claridad los debates filosóficos y evitar confusiones metodológicas y comprender cómo los términos y conceptos moldean la forma en que entendemos y valoramos la realidad. Muy bien, ha sido todo en esta oportunidad. Muchas gracias. Que tengan buenos días.